¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal lo lleváis? Bueno, espero que bien y bienvenidos a una review más en el canal. En este caso vamos a analizar la Wilson Vela LT, que es la última pala de vela que han sacado de la línea de vela que todavía yo no había probado. Y como me habíais preguntado mucho por ella, pues bueno, me puse en contacto con Wilson y aquí la he estado probando durante una semanita larga. Vamos a hablar, como siempre, un poco de las características físicas de la pala, ¿vale? Como ya sabéis, en todos los modelos de las palas de vela tienen este sistema de agarre con las palabras de un Belasteguín nunca se rinde, que fue escrita por una de sus hijas, entonces es bastante cómodo. A nivel de longitud no es tampoco mala, es bastante cómoda a la hora de sujetar la pala y demás, no tiene la sensación de que la pellizcas con el dedo pequeño, aunque alguna vez me ha ocurrido, pero no es por la longitud, yo creo que es porque se me da vueltas al final la pala y el cordón se arruga mucho y por eso lo pellizco un poco, pero no por longitud. Si nos metemos ahora un poco en cómo es el puño, ya sabéis que prácticamente todas las Wilson que hay en el canal y que estoy probando tienen siempre un tapón octogonal que está siempre muy bien cubierto por la empuñadura, bastante gordito y bastante mullidito, de hecho, porque al final el grip se desgasta, ¿no? Pero prácticamente con el que trae de serie podríais jugar perfectamente porque tiene muy buen agarre. Las aristas, bueno, como está, como os decía, bien protegido por el grip, no tienes la sensación de que te roza y de que te puede hacer rozadura, ¿no? A nivel de grosor, ya sabéis que todas son lo suficientemente gruesas como para, si te gustan finas, pues igual le tienes que quitar el grip y ponerle un overgrip, pero si te gustan gruesas, igual con el que viene de serie o incluso con un overgrip más, igual ya lo tienes suficiente. Y de tamaño no está mal, ¿vale? A mí me sobra un dedo aquí y me sobra un dedo arriba, con lo cual eso quiere decir que será unos 11 centímetros y medio, que es lo que más o menos me están dando todas las palas con las medidas de mis dedos. Así que en ese sentido es bastante cómoda. Si seguimos subiendo, tiene la misma estructura en el corazón que el resto de las velas, de hecho físicamente es igual, lo único que cambia es que el color de aquí, en vez de ser negro y estas venas de aquí rojas, es al revés, es todo rojo y estas venas son negras, pero todo lo demás es exactamente igual, es físicamente igual que cualquiera de los otros modelos vela. Cambia también un poco lo que es la W y demás, pero bueno, en lo que es visualmente es el mismo molde, vamos. Si nos vamos al corazón, tenemos este escalón característico de esta línea, ¿vale? De esta gama, en la que para colocar la mano izquierda la verdad que es bastante cómoda, porque casi hasta parece que está hecho a propósito para poder poner ahí la mano. No tiene ninguna zona rugosa, ninguna zona áspera, ni nada que pueda molestar, así que en ese sentido fenomenal. Y si seguimos subiendo, vemos que es esta forma de lágrima que tiene, más o menos, que es bastante cómoda y visualmente pues bueno, es bastante bonita. La pala es de carbono, en la superficie vemos ese sistema de líneas que le han puesto en la última calca a las palas a toda la gama vela, pues para tener esa sensación un poco de agarre. Yo sigo siendo un poco escéptico cuando son así de que casi no se notan, me parece más que el acabado de la pala, de cómo es el carbono, la goma, la impresión que le dan y demás, la última capa, creo que es lo que realmente hace que la bola salga más o menos con el efecto, pero bueno. Y si seguimos subiendo, tiene un protector de silicona muy finito, o sea que de peso le va a subir muy poquito gramaje en la punta de la pala, que bueno, puede impedir de alguna manera esos roces que a veces hacemos para que, bueno, que no se descascarille la pala y demás. Si nos vamos un poco al peso, el peso de la marca son 355. Yo la acabo de pesar ahora mismo en la báscula y a mí este modelo en concreto me ha pesado 352, o sea que anda dentro claramente de lo que quiere la marca. De hecho, una de las características que tiene esta pala es que es muy liviana, no solamente porque pesa, en este caso esta unidad, 352 gramos, sino porque también es una pala que tiene un balance muy bajo. Entonces se juntan las dos cosas, la sensación de movilidad y de manejabilidad de la pala es muy grande. De hecho, vamos a pasar ahora mismo a ver cómo se comporta la pala en defensa. Bueno, vamos a ver cómo se comporta la Wilson Vela LT, que era la última pala de la gama Vela que me faltaba por probar, y ya que algunos me habíais preguntado sobre ella, me llegó hace 4 o 5 días y llevo todos estos días probándola además con la otra Wilson Vela que tengo, que es la Wilson Vela Team. Entonces bueno, esta es una pala muy liviana, muy manejable, de fábrica tiene una especificación de 355 gramos y la verdad es que la pala ronda más o menos ese gramaje, tiene un balance muy bajo, con lo cual se maneja muy bien, es de carbono,
Y la verdad es que es un poquito más dura a la que yo estoy acostumbrado, que es la Wilson Vela Team, que es de fibra de vidrio. Pero la verdad es que se maneja muy bien. A mí lo que más me ha llamado la atención y más me ha gustado es que defendiendo, aparte de esa manejabilidad que tiene y demás, es que a velocidades medias, bajas o bajas, la pala sale muy bien. La verdad es que no cuesta ningún esfuerzo, la goma responde bastante bien y hace que la bola salga bien, los boteprontos no van mal, aunque la descentres se nota un poquito más dura que la Vela Team, porque ya os digo que esta es de carbono y la otra es de fibra de vidrio, pero bueno, más o menos responde. Lo único que bueno, cuando la bola ya es más exigente, que me ha pasado con algunos alumnos, incluido Javi, que ya es un ayudante en este tipo de vídeos, y la bola me viene más pesada y tengo que hacer yo por los boteprontos y pegarle más fuerte y ver cómo es la respuesta de la pala, a veces se queda un poquito. O sea, a veces sale bien, sobre todo si la centras muy bien, sí que sale bien. Si la descentras un poquito, con una bola exigente, sí que me cuesta un pelín más que salga, pero en general se comporta bastante bien, porque ya os digo que si la centráis, ahí ese tipo de bola de bote pronto, la verdad es que la bola sale bastante bien. Perdón, Javi. Y como tiene esa manejabilidad, por lo menos en el fondo, tiene esas sensaciones. Y ya os digo que a velocidades medias o bajas, la pelota sale bastante bien. Con paredes siempre es un éxito, porque tienes que aprovechar la velocidad de la pelota. Entonces, centrándola bien, la verdad es que responde. Es una pala que me gusta bastante en ese sentido. Y ya os digo que cuanto menos esfuerzo tienes que hacer y menos agresiva te viene la bola, la verdad es que mejor. Así que es una pala fácil de controlar aquí abajo, en la defensa. Voy. Lo que os decía, ¿verdad? Una pala muy manejable, que tiene unas buenas sensaciones, que va muy bien a velocidades bajas y medias, para que cueste muy poquito impactar a la pelota, sobre todo cuando es aquí por delante y se centra un poquito mal, porque ya a velocidades un poquito más altas, como acabáis de ver, pues igual sientes un poco como que la pala no despide tanto como despide a velocidades bajas y mucho más lentas. Vamos a ver ahora un poquito cómo se comporta en la volea. Bueno, vamos a ver ahora cómo se comporta en la volea, porque la volea tiene algo parecido a lo que os decía en el fondo. Es muy manejable, llegas a los dos lados bastante rápido. Es verdad que es una pala que la he notado con esa dureza que tiene el carbono y la rigidez que de por sí tiene la estructura de todas las Wilson Vela. Sí he notado un poquito que cuando la bola me viene con peso y quiero darle algo de velocidad, se queda un poquito la bola dentro de la pala. Sin embargo, cuando viene a velocidades lentas y yo hago un gesto como ese, que no lleva mucha fuerza, la verdad es que no sale mal, te da bastante control, no la tiras por ahí de esto que veas que pega la bola y se te va el cristal, sino que te genera mucho control, pero no sabría deciros si es porque la pala es muy blanda y entonces por mucho que quieras acelerar, pues la bola se absorbe un poquito en la pala, o porque con ese carbono le da cierta dureza y entonces no sale y se queda un poquito más dura, más pegada la bola en la pala. Sé que tiene una goma blanda, porque de hecho en las especificaciones de la pala pone Soft Eva Foam y luego la superficie de carbono, entonces sé que la goma es blanda y por eso a lo mejor cuando la bola viene sin peso, a poco que pones la pala sale muy bien. Y además es una pala que coge muy bien los efectos, se enreda con las voleas, con las bandejas, luego veremos las bandejas un poquito y sobre todo el por 3. Pero a velocidades bajas, que es lo que más estoy diciendo, porque es como si lo siento, va muy bien, y a velocidades más altas, si la centras muy bien, no va mal, la verdad es que no va mal. Si la descentras un poquito, igual
yo noto un poquito más de dureza a la hora de impactar, pero bueno, eso suele pasar básicamente en todas las palas cuando no las centras. Vamos a subir un poquito el ritmo, Javi, ¿vale? Que ya has calentado y así me sirve para probar la pala un poquito más rápida. Por ejemplo, ahí que me juego rápido y solamente puse la pala, la bola salió muy bien. La verdad que se comportó bien. Ahí en el revés, que he querido hacer más, ya se me ha quedado corta la bola. Me cuesta un poquito darle profundidad. Y ahí, por ejemplo, que le quiero dar velocidad. Un momento. Me se ha colado una bola de la pista al lado. Y ahí, por ejemplo, que quiero darle algo de velocidad, lo que más noto es un poquito de esfuerzo mío, mucho esfuerzo, pero como si la bola se absorbiera un poquito aquí en la mano. O sea, no noto que toco y sale. No es esa sensación que a veces he tenido con ciertos modelos, donde toco y sale, sino que parece que toco y la absorbo. Y sin embargo, en esa que solamente la he puesto, la sensación es que no me ha costado nada devolverla, como ahí. O sea, todo lo que es bloquear así, va bien. Y cuando quiero darle más chicha, ¿ves? Ahí ha cogido muy bien el efecto, pero es como que de 0 a 10 me esfuerzo un 9,5 o un 9, para no decir un 9,5, pero la bola parece que va a un 7. Parece que me va más bajita de velocidad que el esfuerzo que yo he hecho. Aún así, una pala con muchísimo control te permite manejar muy bien la bola. Además, si la golpeas con esta parte de aquí, muy bien, de la parte centro tirando hacia abajo, la verdad es que la bola va muy bien. Si la pegas un poco más por los bordes, igual la bola sale un poquito menos. Pero bueno, eso es algo que ya sabéis que sale en todas las palas, sucede. Pero bueno, bien, en general me gusta. Yo diría que es una pala, mira, por el peso que tiene y el manejo que tiene, si alguien es de iniciación, no le puede ir mal. Bien, Javi, con esas velocidades que os digo, que a velocidades lentas la pala cumple muy bien, puede ir muy bien, pero hasta nivel medio. Si ya tiramos a nivel medio alto o muy alto, creo que hay otras Wilson como la Vela Pro, la Vela Elite o incluso a mí que me gusta la Vela Team, aunque sea fibra de vidrio. Creo que la sensación que vais a tener a la hora de golpear y que la bola salga un poquito más, igual van a ser más agradables. Igual luego entre esta y la Wilson Vela Team salen parecidas y el que está allí la recibe exactamente igual. Pero a nivel de sensaciones de impacto, la Team, que es de fibra de vidrio, igual os transmite un poquito más de confort. Pero esta, al final, por ser ese poquito de carbono, igual por eso puede dar la sensación, como me da a mí, que cuesta sacarla y que está un poquito más dura. Pero bueno, son sensaciones. Y aparte, os voy a enseñar, que luego se me olvida, para que lo veáis un poco. Es una cosa nueva que incorporo. No sé si lo vais a ver o no, si se va a ver borroso o no, pero para que veáis un poco en qué lo estoy, la temperatura y la humedad. 25 grados y 51% de humedad. Entonces también eso puede hacer que la bola esté un poquito más pesada por esa humedad, y es por ello por lo que a lo mejor sale la bola, como os digo, un poquito más pesada, ¿vale? Pero bueno, es una cosita nueva que quería incorporar a las reviews. Más de lo mismo, ¿verdad? A velocidades bajas va muy bien y sale como un tiro y se puede manejar muy bien en cualquier momento y en cualquier circunstancia, y a velocidades un poquito más exigentes y más duras, pues vemos de alguna manera que la bola puede costar un poquito tener esa sensación de que la golpeas y sale, sino que parece que la golpeas y se queda dentro de la pala. Vamos a ver ahora cómo se comporta, que os va a gustar, la bandeja y los remates. Bueno, vamos a ver un poquito cómo se comporta la Vela LT en bandeja y en remate y en por tres, ¿vale? Sobre todo, lo que más me llama la atención, ahora que he hecho un carro un poco más agresivo con Javi, es que cuanto menos esfuerzo hago, más dejo que salga el brazo y menos esfuerzo hago, la bola sale muy bien, sale mucho más rápida y se envenena. En cuanto la bola me viene rápida y yo quiero hacer mucho gesto, enterrarla y esforzarme mucho, la pala como que absorbe mucho la bola y no sale tanto. Entonces es una pala compleja porque para niveles de iniciación o nivel medio, como la bola viene más lenta, yo creo que va a responder súper bien, y para gente que tenga nivel tiene que jugar un poco más como al toque y también va a salir bien, pero todo lo que sea ser muy agresivo de embolea, ahí me da que la pala se queda un poquito corta, ¿vale? Vamos a ver ahora en bandeja y en remate qué tal se comporta con estas sensaciones que os digo. Dale, Javi. Venga, sí, arriba, por favor. Vamos a ver. Bueno, de momento esa la he pegado tarde, pero
sí que gano aceleración con la bola. Ahí, si la pego centrada, la verdad es que la bola sale mucho. Fijaros el rebote que da en la pared, que me sale muy dentro. Joder, fijaros, sale hasta la reja casi. Y no estoy haciendo nada, os prometo que solamente estoy dejando salir el brazo. Lo que pasa es que tiene un sonido de dura. Vale, vamos por el por 3, pero fijaros lo que ha salido la pelota en las bandejas, una barbaridad. Voy por 3. Vamos a ver qué tal va por aquí. Venga, va. Un poquito más largo, no te das miedo ahí. Ahí. Bueno, en principio sí que sale después del cristal, además tengo que calentar un poco, entonces igual. Cuanto menos esfuerzo hago y más engancho la bola por arriba, para que bote muy pronto en el suelo, como esa, más me coge rebote en el cristal. Lo único que tengo que es moverme bien. Ahí, esa ha cogido buena altura. ¿Ves? En cuanto le toco por arriba suave, fijaros lo que bota, aunque no la saque, pero fijaros en el bote. Y solamente la estoy tocando, ¿eh? Última. Vale, vale. Fijaros, estaba un poco incómodo porque se me iba moviendo el micro para todas partes, pero fijaros que cuanto menos esfuerzo hacía y más me dejaba llevar y cepillaba por arriba, más rebotaba, y cuanto más quería hacer, más se me quedaba dentro de la pista. Así que es una pala que prácticamente es para jugar con mucho control. Si tienes un nivel muy bueno, con mucho control para tocar bien la bola y hacer los gestos suaves, muy técnico pero suave, y con eso le sacas mucho provecho. Y en cuanto tienes que acelerar el remate, no te sale tanto por fuerza. Sin embargo, la bandeja me separaba, dejaba la bola caer y me dejaba llevar, y todas las bolas de bandeja he conseguido que salieran por delante del cuadro y se fueran hacia la reja, y casi no hacía esfuerzo. Así que vuelvo a repetir, es una pala que a poco esfuerzo sale mucho, y a mucho esfuerzo sale poco. Ese sería el resumen de esta pala. Lo que más me llamó la atención, como habéis visto, son las bandejas. Prácticamente con dejar que la pelota estuviera delante y sacar el brazo hacia adelante, conseguía que la pelota pegara en el cristal, y casi hay una de las bolas que me llega hasta la red. Y os prometo que no hacía prácticamente nada de esfuerzo. De hecho, siempre lo he dicho en algún vídeo, yo creo. O sea, lo he dicho en algún vídeo. Yo intento hacer el mismo esfuerzo siempre, porque así de esa manera veo si la pala despide mucho o poco. Y la verdad es que es una pala que con poco que yo hacía salía muchísimo, o sea, pero muchísimo. Y en el remate, pues ya habéis visto que aunque al final siempre me cuesta al principio porque tengo que calentar y tengo sobre todo las rodillas, tengo que coger bien el timing, pero en el momento que daba todo y daba el timing, donde golpeaba y tocaba la bola por encima con poco esfuerzo, la verdad es que la pelota salía muy bien y la pala respondía fenomenal para poder sacar la bola por 3. Así que es una pala que en general me ha gustado mucho. ¿A quién se la puedo recomendar? Por vuestro nivel de juego, pues bueno, para iniciación creo que es una pala que va muy bien. Es verdad que igual las sensaciones pueden ser un poco de rigidez, porque al final estas estructuras que tienen están hechas para que la pala tenga una cierta rigidez, pero no la veo un inconveniente, por ejemplo, para aquellos de vosotros que seáis unos recién llegados o que llevéis muy poquito tiempo en este mundo, porque la manejabilidad y a la velocidad que os va a venir la bola, la pala os va a venir muy bien porque despide lo suficiente para que estéis a gusto. Y luego, a niveles medios, hasta ahí, a nivel medio y un poquito más si queréis, pero para gente que jueguéis mucho más no. Yo creo que tenéis otras Wilson, o en este caso de los modelos Vela, o bien la Pro o bien la Elite, que os puede ir bien, aunque yo con la Elite, que es la de fibra de vidrio, estoy encantado, pero si queréis algo de carbono y algo que sea un poco más duro, la Elite o la Pro os va a ir muchísimo mejor. Así que nada, es una pala en la que a mí personalmente me gusta mucho, aparte de como yo juego con la Vela Team, como habéis visto habitualmente y como he dicho en el vídeo, pues es una pala que yo estoy muy cómodo con ella. De hecho, es la Vela Team es la que tengo siempre para mis clases y para jugar los pocos torneos que todavía sigo jugando. Así que nada, espero que os haya gustado la pala, espero que os sirva, que la podáis probar antes de comprarosla, y que si no es así, pues que el vídeo de alguna manera os pueda ayudar a decidiros por este modelo, la Wilson Vela LT. Así que nada, un abrazo muy fuerte, cuidaros mucho y ánimo con vuestro pádel. Chao.
You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. And I got thrown on half my words. I've got thrown on half my words. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. You're the one I love, you're the one I wanna